Yo creo que el preocuparnos por la inteligencia artificial es igual a habernos preocupado como nos preocupamos por la imprenta, por el internet. El que quiera liderear a México, y esto lo digo con todas sus letras, tiene que gobernar, tiene que liderear una nación y no un territorio. Queridos amigos, me da gusto saludarlos y antes de comenzar esta extraordinaria entrevista, no dejen de suscribirse a nuestro podcast Abriendo Puertas con Bernardo Noval en todas las redes, por supuesto, y lo más importante es que nos manden sus sugerencias, preguntas, invitados que quisieran tener aquí con nosotros, así que los esperamos, denle clic a nuestro podcast. Y ahora sí, bienvenidos con una querida amiga, admirada desde hace muchos años. Ella es mexicana, pero una mexicana fuera de serie, de esas mentes brillantes, provocadoras, que nos han cambiado el statu quo y que nos hacen cuestionarnos qué tan lejos podemos llegar desde la convicción y sobre todo desde la conciencia. Creo que el trabajo de esta persona ha roto cualquier paradigma y, por supuesto, traspasado, nunca mejor dicho, fronteras entre México y Estados Unidos, y ella es Nadja Yufrida. Bienvenida. Hola Bernardo, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo en tu podcast, pero sobre todo tener la oportunidad de abrir un espacio para aprender yo también de ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad que siempre es una belleza platicar contigo y ya son muchos años de amistad. Y pues tenerte aquí es un honor porque no hemos tenido la oportunidad de contarle a la audiencia pues todo lo que representas hoy en día y todo lo que tu trayectoria ha permitido que hoy, pues entre tantos libros y publicaciones, puedas dedicar gran parte de tu tiempo a la filantropía y también a la conciencia, que creo que eso es algo muy importante. Y antes de hablar de eso, me gustaría que nos cuentes, pues, cómo una persona como tú, de origen mexicano, llega a Estados Unidos y se convierte en una asesora de la Casa Blanca y una de las grandes migrantes de nuestro México en Estados Unidos. Pues mira, empiezo, como todos los mexicanos, con una historia de reto. Creo que somos muchos más los que la tenemos difícil que los que la hemos tenido completamente arreglada en México, ¿no? Yo nazco en el estado de San Luis Potosí, cerca del Real de 14, en un mineral, que es muy cercano al Real, pero crezco en Ciudad Juárez. Entonces, este tema de la frontera México-Estados Unidos se nos viene natural, ciertamente a todos los que crecimos en frontera, ¿no? Tuve el gran regalo de una infancia y una adolescencia con poca certeza. Y me atrevería a decir inclusive de carencia, ¿no? Entonces siento que eso fue el primer motor que me hizo ir hacia Estados Unidos. Sucede una situación familiar con respecto a mi papá, a la salud de mi papá. Y en ese momento, a los 18 años, yo ya con un hijo, fíjate. Yo tengo mi primer bebé a los 18 años. Y pues no tengo como que a dónde voltear, ¿no? Como muchos en cuanto a un papá o en cuanto a una estructura familiar, claro, que pudiera darme lo que no tenía. Entonces empiezo un pequeño esfuerzo de exportación hacia Estados Unidos. Ahora, sí te tengo que aclarar que realmente, y lo voy a decir con todo el respeto hacia mis padres, pero de repente lo que me faltó de papás me sobró de hermanos. Tengo 2 hermanas y 2 hermanos que siempre han sido mi ejemplo y mis puntos cardinales, ¿no? Entonces no quisiera que se interpretara como que fui solita o ni mucho menos. Entonces empiezo este esfuerzo, dejo la escuela, pues realmente por mi neurodivergencia y por la circunstancia económica no había ni dinero ni tiempo para continuar la escuela. Al principio voy y vengo a Estados Unidos. La historia que se escucha en todos lados es esta historia de Pumisita, ¿no? De cómo claro, tomaba Pumisita del estado de Hidalgo y me la llevaba a Estados Unidos en tiempos en los que la mezclilla
siempre era azul intenso. Entonces la golpeaban con piedra pómez en Levi, en Pepe Jeans y todas esas marcas de los 80s y 90s. Y se armaba esta nueva moda, ¿no? De los Stonewash Jeans. Bueno, pues yo fui parte de esa moda. Hice algo de exportación de muebles rústicos que también se usaban hace un montón de años, etcétera. Y de ahí esta coincidencia con el gobierno de Estados Unidos. Obviamente me caso con un servidor público del gobierno de Estados Unidos y eso me hace coincidir un poco con estas instancias en tiempos correctos. Yo creo que todos, Bernardo, recibimos el mismo número de oportunidades, ¿no? Pero habemos algunos que las tomamos con las dos manos y con desesperación. Entonces coincido en alguna reunión con alguien que después fue subsecretario del Departamento de Estado y que tuvo a bien convocarme por mi experiencia en exportación en aquello que fue la primera vuelta del tratado comercial entre México y Estados Unidos a finales de los 80s, principios de los 90s. Mira, que viene a colación perfecto con hoy la renegociación de ese tratado entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, he tenido la gran fortuna y el regalo de poder aprender de las tres vueltas, ¿no? Con todo que yo pienso que son muchas y son diarias, ¿no? Pero, y de estar presente, ahora sí, con una perspectiva de Estados Unidos, pero siempre representando. Y creo que esto es como la voz común de todo lo que hago. Siempre representando a los menos representados, ¿no? En aquella primera vuelta no habíamos muchas voces de micros y pequeñas que en la praxis pudieran decir qué era lo que estaba sucediendo en la exportación y la importación. Y pues orgullosamente a mí me tocó ser una de esas voces. De ahí nace nuestra primera empresa, la de consultoría, la de estrategia, y de las otras dos se dieron después de esta. Entonces así empieza la historia, como las buenas historias mexicanas con reto. Y ese reto lo has logrado transformar, porque además los retos siempre nos transforman también al interior. Y creo que ahora que empiezo a conocer un poco más de tu trayectoria en la filantropía, he notado que, bueno, gran parte de las carreras de éxito pueden, pues, colapsar, ¿no? Y decir, bueno, pues yo me dedico a la parte económica y soy completamente capitalista y ya tengo mis recursos y mis empresas y lo que quiero es que mi evita sea cada vez mayor, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la conciencia aparece? ¿Y qué pasa cuando algo del interior te dice, esto no solamente se puede quedar en números y no solamente se puede quedar en el éxito profesional de Nadja, sino cómo lo llevo a otro tenor y aparece la filantropía en tu camino? Yo creo que la filantropía no necesariamente aparece. Yo creo que en el ser humano, de forma inherente, existe la bondad. Y mira, mi papá lo decía, antes de enfermar, mi papá decía, hay dos clases de seres humanos, los buenos y los malos. Y los buenos a veces son malos y los malos a veces son buenos. Entonces mejor definámoslos por aquellos que suben y jalan y aquellos que se columpian, en términos muy norteños, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es una distinción importante porque yo creo que todos estamos equipados con mecanismos a los que a lo mejor el ego o inclusive las presiones de la vida no nos permiten escuchar con claridad. Claro. Pero todos somos buenos. Y esto de a lo mejor de todos somos filántropos es un término medio fifino, pero todos estamos equipados para hacer el bien o para devolver algo de lo que se nos dio, etcétera, ¿no? Mucha gente lo hace dando un diezmo en alguna denominación religiosa. Otra gente lo hace de forma muchísimo más activa que yo, sacrificando lo más valioso, su tiempo, para mejorar la calidad de vida de otros. Y yo creo que al final de cuentas, en todos los caminos y todos los trayectos, te encuentras siempre a un ser humano que quiere contribuir. Siempre, yo creo que todos los seres humanos llegan a ese punto. Yo tuve la gran fortuna de que de que el universo fuera acomodando los caminos para
para poder aportar un poco a los demás. Y el primer tema, obviamente, el que más toca mi corazón, más allá de lo que hemos hecho en el pasado por la educación y el emprendimiento y los niños, etcétera, pues es el tema migrante. Claro. Migrante porque es un tema poco atendido. Ahora, fíjate que anda cool, que anda de moda, ¿no? Pero pues en mis tiempos lo era aún más. Y la realidad de las cosas es que, más allá de eso, pues es un tema personal. Ese tema de hablemos de los emprendedores, hablemos de las mujeres, hablemos de los migrantes, hablemos de los que empezaron su carrera medio en desventaja, ¿verdad? Pues es un tema con mi nombre y con mi apellido, ¿no? Entonces creo que más que una filantropía se vuelve un tanto como una responsabilidad de darle voz a ciertos temas para ver cuántos somos y poderlos mejorar. Sé que hemos hablado que tienes bases de datos de toda la gente, pues de todos los migrantes y también de muchos mexicanos en Estados Unidos, primera, segunda generación, hoy tercera generación. Pero te quiero preguntar, ¿cómo solucionas la situación de los migrantes desde la filantropía? ¿O cuáles son las propuestas que haces desde todas las acciones como filántropa porque yo te lo digo, con la cultura, yo creo que nosotros desde la cultura y las artes no podríamos vivir sin filantropía. Son una pegada a la otra, ¿no? O sea, no hay manera de no apoyar la carrera de nuevos artistas o de nuevos creadores o de nuevos creativos. Así y es. Creo que tiene que ver mucho con la filantropía. ¿Cómo los ayudas tú? Porque hoy escucho que hay planes de hacer una universidad de migrantes y que el gobierno de México cada vez tiene más compromiso con sus representaciones allá. Así es. Y también creo que es un tema que está mucho más global y más en la boca hoy del presidente Trump y que todo el mundo habla de los temas que sabemos, ¿no? ¿Cómo surge este apoyo? Yo creo que la respuesta concreta está en una palabra, que cuando se trata de nuestros migrantes, de nosotros los migrantes, es la palabra más importante. No nada más hacia esta causa, pero aún más para esta causa, que es conociéndolos. Te lo digo como estratega, vendemos estrategia, ¿no? Cuando no conoces algo, lo tratas como un problema. Y desde el problema no puedes potencializarlo, habilitarlo, etcétera. Porque entonces entras en un proceso de mitigación del problema, Claro. en lugar de tratar de darle dignidad a algo y hacerlo crecer, ¿no? Entonces yo pienso que el gran diferenciador de nosotros ha sido conociéndolos. Tú dijiste algo muy, muy bonito y en la pregunta das la respuesta. ¿Cómo los ayudas? Preguntándoles, ¿cómo te ayudo? Claro. Cada ser humano, cada grupo es una serie de capas complejas. Cada vida es una serie de capas complejas, ¿no? Entonces, creo que estas bases de datos se han generado precisamente porque se sienten escuchados y porque también nuestra perspectiva es aquella, precisamente porque nuestra primera empresa es de estrategia, es aquella de ideación, de incorporar no nada más las ideas de ellos, sino las necesidades de ellos. Y partir de ahí, donde ellos nos aporten la necesidad y la idea. Desde nuestra perspectiva en Thinkers, en la fundación, resolvemos más habilitando grandes soluciones que solucionándolo todo con dinero, ¿no? Entonces, creo que son demasiadas las instancias, demasiados los individuos que yo oigo todos los días que dicen, yo soy experto en migrantes, tú y yo lo hemos platicado. Claro. Y nunca han migrado. Tienen la tía de la cuñada de la vecina de mi general, que es migrante, que más o menos les platicó, oyen historias, etcétera. Pero yo creo que el hacer el bien empieza siempre desde el conocimiento. Y mira, no que yo lo haga bien, Sí, claro. pero trato de utilizar eso. No, y es tu propia historia, como Sí, ya lo dijiste. ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué es lo que quiere el migrante? Y siento que esa pregunta, desde el centro de México y desde la capital de Estados Unidos, la verdad y con todo respeto,
no se entiende la respuesta. No se entiende porque ningún experto en migrantes realmente maneja un camioncito y se va a terracería en tenis pues con el disco norteño, ¿no? A hacerles tacos los fines de semana y a escuchar banda y a ver quiénes somos y qué necesitamos y por qué estamos luchando. Entonces, yo creo que más que la filantropía, el hacer el bien desde lo personal cuando vas al hospital porque operaron un amigo, etcétera, está en entender qué es lo que la gente necesita. Y para entender qué es lo que la gente necesita, algo que en estos tiempos se vuelve más importante que nunca, pues nada más te sientas y te pones a escuchar. Y así es como empieza nuestra fundación, y esa es la premisa de nuestra fundación hasta el día de hoy. El número de personas que han podido acercarse a tu fundación, ¿cuántos migrantes has podido escuchar? Nosotros en un ir y venir, no es una constancia, pero nuestras bases de datos en tránsito, y quiero decir que no son nada más mexicanos, sino hay algunos latinos, tenemos como 76% mexicanos, son 13.7 millones de personas, que para números estadounidenses pues son muy, muy considerables, y nos podemos saber los datos duros de cuántos adultos de edad económicamente activa residimos por allá. Y el impacto que tienen las nuevas generaciones, porque supongo que también esta filantropía y Thinkers, cuando ellos son escuchados, pues es una cadena de seguir escuchando a los demás, ¿no? Y creo que no solamente generas escucha en tus Thinkers o en todos aquellos migrantes, sino que también se ha creado una comunidad, un constituency de personas que pueden ayudar a otros. Y creo que también esto tiene mucho que ver con el cambio de pensamiento y sobre todo del statu quo, ¿no? Porque las personas nos cuestionamos y todo el tiempo tenemos que aprender a debatir. Por ejemplo, los migrantes, que es un tema tan debatido. ¿Cómo se puede hoy entender los resultados de esa transformación, Nadja? Nuevamente volvemos a la conversación desde entendiéndolos. Creo que la información que recibimos, o mejor dicho, la idea que tenemos, basada en la información que recibimos, pero la idea que tenemos sobre quién es un migrante es tan equivocada, tan equivocada. Nuevamente lo estamos tratando en México, pensamos en remesas, en Estados Unidos pensamos en problemas, claro. ¿Ah? Y nadie entiende lo que es un migrante. El migrante, al final del día, es el motor económico más importante de México, como motor, ¿no? Porque a la industria de la manufactura habría que sumarle un montón de infraestructura y otras cosas. A la industria del petróleo, pues más o menos echémosle rayas a cómo anda el barril, no sé. Pero el migrante es diferente. Yo he luchado mucho porque se nos entienda como un activo, y que se nos entienda como mexicanos. Tú sabes que mi frase desde el principio siempre ha sido el que quiera gobernar a México, el que quiera liderar a México, y esto lo digo con todas sus letras, tiene que gobernar, tiene que liderar una nación y no un territorio. Claro. Entonces no se nos entiende ni siquiera como mexicanos. Se ve la onda de las remesas, etcétera, pero no se entiende, por ejemplo, que todos nosotros, en cuanto cruzamos la frontera, según el censo de Estados Unidos, muy, muy probablemente abramos empresa, y esa empresa será de las únicas, porque las otras minorías y los sajones no lo hacen, que crezca 25% anual. Entonces habría que preguntarnos, ¿por qué no lo hacemos en México? Porque allá sí, ¿no? Entonces creo que desde un entendimiento hemos logrado ayudar un poquito más, y ahorita nuestra gran lucha es educar a los demás con respecto a quiénes somos. No somos una carga, todo lo contrario. Claro, es un activo, como bien Y en dices. Estados Unidos también, o sea, somos un mercado de
de consumo. Si fuéramos una nación, seríamos 8ª potencia en términos económicos a nivel mundial. Entonces siento que mi voz como migrante y lo que todos nosotros queremos es este cambio de paradigma, que se nos conozca no para que se nos ayude. El migrante no es extendemanista. El migrante va y Es soluciona. trabajador y soluciona. Sí, pues solucionó desde que dijo aquí no la hago y se fue. Entonces, y creció allá y genera empleos. Claro. Y le da empleos a gente que nació en Estados Unidos, que vota en Estados Unidos, etc. Entonces, creo que tenemos que cambiar ese paradigma. No, y además hay muchísima gente en el gobierno de Estados Unidos que también es migrante y también tenemos cada vez más voces allá que hacen lo mismo que tú. Se ha hecho una cadena de valor importante, que es lo que te digo cuando la voz se expande. Ahora, como escritora, ¿cuántos libros llevas publicados y cómo empezaste tu primera publicación? Como autor tengo 17 libros publicados. Yo creo que la empecé nuevamente, nada especial, como todos lo hemos hecho, con una pluma Bic y un cuaderno, ¿no? Y nada más, a lo mejor reflexionando en una serie de preguntas con respecto a quién era, con respecto a dónde iba, con respecto a cómo incidía lo que yo entendía de esta realidad y de quién soy en muchos temas. Por eso tantos libros, ¿no? En el tema del duelo, en el tema de los negocios, en el tema de la abundancia, la manifestación, en el tema de inteligencia artificial. 2 de mis libros son sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este trayecto yo creo que vas viendo qué cuestionamientos o qué era lo que estaba sucediendo en mi vida, ¿no? Porque cada libro Tiene que ver con un momento. tiene que ver con un momento. Parece que son temas diferentes o que es una lluvia de petardos y realmente no es así, porque todos los libros tratan de explicar, no nada más tienen el tenor común de mi voz, sino tratan de explicar también todo a través de la física cuántica, la neurociencia, la metafísica, la espiritualidad sobre todo y la conciencia. Me interesa mucho que nos cuentes sobre la espiritualidad y la conciencia, que además veo que ahora lo has vinculado también con la inteligencia artificial y quisiera entender ese vínculo, esa preocupación que tienes porque los lectores y porque la gente aprendamos de ti en ese aspecto. Nuevamente, yo creo que como es todo círculo completo hasta nuestra conversación, yo creo que el camino de todos nosotros, de forma individual, como seres humanos, siempre en determinado momento va a ir hacia adentro, ¿no? Entonces, los libros son definitivamente producto de esto, pero utilizamos palabras un poco trilladas para describir ese camino. Obviamente yo, en términos mercadológicos, tengo que decir que mis libros son de espiritualidad o de conciencia, pero todos hablan de esa búsqueda que todos tenemos, ¿no? Y hablan de esas muchas caras que todos tenemos. Ninguno de nosotros es una sola persona. Tú eres la pareja amorosa, eres el gran empresario, eres también filántropo, eres un artista, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes tantas capas, ¿no? Entonces, así empiezan los libros, en ese cuestionamiento crudo de la búsqueda de propósito. Después de haber acumulado, yo tuve mucha desventaja en mi infancia, pero con respecto a temas filosóficos, teológicos, etcétera, tuve una infancia muy abundante, muy abundante. Viví en mucha abundancia informativa. Claro. Aún pre-medios sociales y todo. Sí. La casa de mi papá estaba llena de libros. Nuestras tardes eran escuchando música, leyendo, platicando sobre diferentes religiones, o sea,
budismo, el cristianismo, desde súper chiquitita ya me tenían leyendo el libro de todos los muertos o lo que Claro. fuera, ¿no? Entonces tuve ese gran privilegio y de ahí nacen las preguntas y de las preguntas nacen los libros. Y en muchos de ellos se trata, a lo mejor en alguno de los capítulos, de mis propios cuestionamientos a través de cruzar la frontera, a través de la influencia que tuvo Real del 14 en mi vida, ¿no? De la influencia que tuvo lo bueno y lo malo de Ciudad Juárez, etcétera, de determinadas cosas, pero siempre se vuelve círculo completo hacia tratar de entender mi propósito, que es lo que todos andamos buscando. Propósito, significado. En ese significado, creo que hoy, bueno, ahora que platicamos antes de empezar sobre el libro de Yuriria y sobre todos los proyectos que hay hoy pues imagínate crear personajes o crear historias paralelas a lo que hoy vivimos en esta realidad con la inteligencia artificial y qué nos diría Einstein si estuviera vivo o qué nos dirían el propio Leonardo da Vinci o Van Gogh, cómo contarían sus historias de qué los inspiró para hacer el aeroplano o la noche estrellada. ¿Cuáles son los retos de la inteligencia artificial, Nadja? ¿Y cómo lo ves tú hoy? ¿Cómo es para ti la realidad que tenemos que vivir con la inteligencia artificial? ¿Qué nos preocupa de ella y cómo nos ayuda también? Yo creo que el preocuparnos por la inteligencia artificial es igual a habernos preocupado como nos preocupamos por la imprenta, por el internet, por los aviones. Obviamente estamos en tiempos de ajuste y lo estamos empezando a comprender y sentimos que se nos puede salir de las manos y todos estos cuestionamientos han sido lo mismo a través de la historia de la humanidad. Y creo que de ahí se convierten importantes los libros, sobre todo libros como el de Yuriria, la que adoro aparte y respeto profundamente, que tratan de tener estas conversaciones con el pasado, ¿no? A mí un día me preguntó, oye, ¿qué consejo, en alguna plática que hay para emprendedores, qué consejo, si tuvieras que escoger uno solo, le darías a los jóvenes? Y muy relevante al libro que ella escribió y a uno que yo tengo sobre filósofos, pero vistos a través de la física cuántica, yo les diría, estudien historia. Claro. Estudien historia, porque los seres humanos estamos programados para seguir patrones, triste y afortunadamente. Entonces estudien historia. En primer lugar, es difícil preocuparse. No es difícil, es tonto preocuparse por lo que va a suceder. Hay que preocuparnos por aprender de lo que ya sucedió y no replicar patrones que no nos convienen. Totalmente de acuerdo. Entonces, si ya sucedió que algo o alguien tomara tal poder como para dañar, como para hacer algo negativo, pues entonces estudiemos eso para que no nos vuelva a pasar y preparémonos con respecto al complemento de eso, ¿no? Así como el complemento, si hubiera estado en tus manos de tener un gran genocidio, etcétera, pues hubieras pensado en cómo contrarrestarlo a través del bien, de la preparación, de la estrategia, de la justicia, pues es lo mismo. Quiere decir nada más que tenemos que estar un poco más equipados para hacer una mejor versión, una versión más completa de inteligencia natural. Si la inteligencia artificial puede complementar lo que somos, quitando tareas fijas que consumen nuestro tiempo, como memorización, cálculo, etcétera, entonces nosotros podemos perfeccionarnos como especie y como individuos a través de el fortalecimiento de aquellas cosas que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer. Totalmente.
Como que, pues venos aquí a ti y a mí platicando. Claro, en necesitaríamos persona. tener un robot con tu cerebro o con las Etcétera. memorias de Nadja. Que llegará, pero nunca, nunca va a sentir tanto cariño por Bernardo. Claro. Nunca va a poder de repente cambiar la conversación por empatía, por compasión, Por sentimientos. por gozo, claro. por asombro. Emociones. Entonces, hay uno de mis libros, el último, de hecho, que escribí, se llama La última de las competencias humanas, The Last Human Skill. Y habla sobre esas competencias. Skill es competencia, ¿verdad? No te olvides que yo soy fronteriza. Sí. Atributos. Cualidades. Sobre aquellas cualidades o atributos que nosotros debemos de desarrollar, que jamás va a tener ninguna inteligencia artificial. Ese libro nos interesa mucho leerlo porque, pues bueno, el temor de muchas personas es ese, ¿no? Pero creo lo mismo que tú y además las emociones son insustituibles y nunca vas a sentir un momento a través de la inteligencia artificial. Ahora, yo estuve en Japón, en el pabellón en la Expo Mundial en Japón, en Osaka, Sí. y sí había un pabellón, el pabellón del futuro de la vida, Sí. que hablaba de estas personas que hoy están vivas y ponían un video de una abuelita que está con su nieta y todas las imágenes que ponen en el pabellón son las memorias, es la historia de su nieta, la abuela y su nieta, la abuela y su nieta. Momentos, y hay un robot enfrente de esas imágenes, viendo esas imágenes. Y nosotros detrás del robot. Entonces, tratas de entender por qué el robot está viendo las imágenes de la vida de estas personas. En la siguiente sala empiezan a simular programas de televisión donde todos los conductores son robots que te están dando las noticias, que te están contando qué está pasando en el planeta y que entonces a lo mejor hablan con un humano. Pero el resto del camarógrafo, de la gente que vemos aquí, son robots. Y la siguiente sala habla de cómo va a ser el futuro de las oficinas también con los robots y cómo se va a robotizar la inteligencia artificial, etc. Y al final llegas a una sala donde está esa misma niña con su abuela en un video y entonces le pregunta un médico a la señora, usted está a punto de morir. Es muy triste para su familia, pero llegó el final y le queda poco por un cáncer o por cualquier razón que a lo mejor en el futuro el cáncer ni va a existir y serán las nuevas enfermedades del futuro o las pandemias, en fin. Y la primera pregunta que le hace a la señora es, tenemos la opción, señora, de decirle que usted puede decidir morir como todo mundo se ha conocido en la historia y en estos patrones de la muerte, o bien podemos guardar y conservar sus memorias en un robot para que su familia pueda seguir disfrutando de usted y usted con ellos. Sí. ¿Qué elección harías? ¿Qué decisión tomarías? ¿Me quiero quedar aquí presente o quiero que se preserve lo que yo fui como humano? Es una gran pregunta. Y esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde va el futuro de la vida? Sí. Y de los recuerdos y de las memorias y de los momentos. Sí. Pues mira, yo tengo una serie de opiniones con respecto a mi idea personal de hasta dónde puede llegar. Yo sé que un abrazo de una abuela no lo repone ninguna clase de CD-ROM en el planeta, ¿no? Sé que, se acuerda, bueno, había ciertas teorías de que cuando tomaban una fotografía te quitaban el alma, cuando recién empezaban las cámaras. Las cámaras Polaroid, ¿no? Cuando no que empezaban las cámaras, sino que se estaba democratizando ya el tomar muchas fotografías. Entonces, nada que ver, pero todo que ver con esto, porque yo sí creo que hay mucho que decir de cómo la esencia, el alma del ser humano no es replicable. Y así como pueden tomar esas memorias y ponerlas en un robot para que las esté compartiendo, así pueden tomar una fotografía o un video, misma cosa, ¿no? Que inclusive visto desde esa óptica no va a ser igual que cuando pasó. Es como cuando tú lees un buen libro y luego vas y ves la película del libro, te ha pasado 1000 veces. 1000 veces. Y dices, estaba 1000 veces mejor el libro. ¿Por qué? Porque pude vivir esas emociones, ¿no? Y tú lo produjiste. Y tú generaste la historia antes y la segunda historia
no tiene ni esa calidad en la emoción, ni esa nitidez. Y obviamente la película con todo y el libro va a volver a traer lágrimas a tus ojos, igual que las memorias de esa abuela. Pero de que nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. La inteligencia artificial puede convertirse en el cerebro más sofisticado, pero fíjate. Y por eso el otro libro de inteligencia artificial que tengo se llama El algoritmo de la conciencia. Y por eso es importante ver que si se vuelve un gran almacenamiento de información, que lograra almacenar, inclusive de forma perfecta, la emoción, la intuición, el pensamiento crítico, cosas que todavía no suceden, ¿verdad? Claro, claro. Ponle que suceda. Entonces estaríamos comparando dos grandes cerebros, ¿va? El cerebro humano y el cerebro artificial, ¿va? Sí. Uno a uno y decir, no, pues que ¿Y cuál es la parte córtex? ¿Y cuál? O sea, ya tendríamos ahí todo. Tiene menos capacidades porque ya piensa a tal escala, etcétera, lo que sea. Entonces estaríamos afirmando que los seres humanos somos nada más pensamiento y que la conciencia, fíjate, puede ser contenida. Puede ser contenida, no es cierto. Es más, la conciencia ni siquiera habita en el cerebro, no está contenida ni siquiera en nuestra forma física, ¿no? Entonces, para mí, yo no le tengo miedo. Yo pienso que es una de las tantas herramientas. Claro, una de las tantas. Como cuando inventamos el cuchillo y la gente empezó a matar con eso, ¿verdad? Bueno, pues depende para qué lo uses y depende de quién lo use y depende de cómo lo controles. Sí, porque, a ver, la inteligencia artificial, o sea, no nos va a hacer más inteligentes, pero sí más independientes. O más codependientes, pero eso también es una decisión. Sí, porque las herramientas, como decías tú, para trabajar más rápido, dejar de que el tiempo, de perder el tiempo, porque hoy puedes hacer con Claude o con cualquiera de estas herramientas un documento completísimo con una investigación profunda. Entonces, ¿dónde está el futuro de las tesis? De lo que te acuerdas cuando estudiamos que tenías que hacer la tesis y la investigación. Hoy prácticamente es un acordeón hecho para todo. Está bien. Si tu decisión es delegar tus valores, tu pensamiento crítico, tus habilidades, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Yo no estoy de acuerdo, pero habrá gente que decida eso. Y esa gente a lo mejor sí justifico su miedo, ¿no? Pero es una decisión. Es una decisión. El seguirte preparando, el seguir nuevamente yendo hacia adentro, etcétera. ¿Qué máquina va a tener introspección, no? Totalmente. Es una decisión. Pues, que van a ser mejores que nosotros. Tienes seguramente. Razón. Que no van a ser mejores que nosotros, también tienes razón. Depende de qué elijas. No, y bueno, es el reto de justo lo que plantea esto de poder hablar con el pasado y entender la historia. Nos hace entender que seguiremos descubriéndonos. Y yo te quiero decir que es admirable escucharte, pero también te quiero decir, después de tantos proyectos, tantas publicaciones, de 17 libros, ¿qué te falta demostrarte a ti misma, Nadja? Es una excelente pregunta, nunca lo había pensado, fíjate. Mi hermana la mayor, Pravda, se refería a ese tema hace un par de meses. Y yo creo que lo que he aprendido, sobre todo últimamente, es que es demasiada la teoría. Y cuando contestas unas preguntas, vienen preguntas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que más que una demostración, a mí me interesaría como ser humano, más que como empresaria, más que como escritora. Y más que como migrante. Y más que como migrante. Seguir caminando
de lo teórico a lo práctico. De lo teórico a lo práctico. En lugar de dominar, por ejemplo, la técnica perfecta del silencio, de la meditación, que tú sabes que es algo a lo que me suscribo y que está reflejado en todos los libros, poder abrir los ojos y tener una meditación con los ojos bien abiertos, no sentada en el piso con los ojos cerrados, sino caminar hacia la práctica de cómo ser más compasiva, no nada más hacia los demás, sino hacia mí misma, cómo vivir más plenamente, cómo pasar de toda esta teoría de libros y preguntas y respuestas y irme al Himalaya, a los Himalayas para encontrar respuestas, ir con jefes de Estado para encontrar respuestas. ¿Cómo resumes todo esto y lo acomodas nuevamente en una pequeña realidad tridimensionada, ¿no? En dos pequeños hemisferios, ¿no? Para poder tener propósito. Sentido. Para poder tener sentido. Y sobre todo para que algo de ese sentido se cuele y se quede cuando ya todo lo demás nos haya quedado, ¿no? A tus hijos, ¿qué consejos les darías? Y a la gente que nos escucha, además de leer historia y conocer la historia y estudiar historia, ¿qué consejos les darías como emprendedora? Porque eres una emprendedora en todos los aspectos, una gran empresaria, por supuesto, una gran escritora y conocedora de las causas, porque también hay que entender la filantropía desde adentro, haber sido migrante, haber pasado por ahí, haber sufrido, también es importante. ¿Qué consejo darías? Yo creo que todos tenemos que, y es algo que constantemente les digo a mis hijos, desde nuestra pequeña trinchera, no es un tema de tamaño ni de poder o no poder, me refiero a el poder, ni de dinero o no dinero. Yo creo que todos, desde donde podamos, y le digo a mis hijos consistentemente, tenemos que contribuir. Tenemos que contribuir. Como sociedad, todos tenemos que contribuir. Claro. Si se queda, si no se queda. Entonces yo creo que todos deberíamos, y no es algo que yo entienda correctamente, es algo que cambia y lo vas transformando y todos los días se convierte en algo diferente, pero yo creo que en términos de, yo dejaría esa lección en términos de contribución. ¿Cómo contribuyes? Claro. Si trabajas en un restaurante, ¿cómo contribuyes a la calidad de vida de los demás, etcétera? Como emprendedor, sobre todo. Si piensas en términos de contribución, ahorita anda súper de moda la manifestación y la abundancia y que todos esos temas que toco también en mis libros, pero ciertos temas como la abundancia, como el éxito, y que son temototas que se definen de mil formas, ¿no? Pero son un producto de la contribución. Claro. Y de la constancia. Y de la constancia y de etcétera. No hay contribución, en mi opinión, sin constancia. Claro. Si nada más haces algo y lo dejas, pues sin pasión. Sí, no estás contribuyendo mucho, que digamos. Pues queremos seguir escuchándote y además aprender más de ti. Yo creo que muy pocas mujeres, a mí en toda mi trayectoria, he tenido aquí muchísimas mujeres. No sé, hay mujeres a las que admiro. A las mujeres a las que las admiramos, también hombres, personas que han pasado por aquí, ya no importa el género hoy en día, quien es un ejemplo de vida, es para mí un honor entrevistarlo. Y tú eres alguien así. Gracias, tú has ¿verdad? logrado transformar la vida de muchísima gente que no tenía esperanza a través de todos tus proyectos y ese es el propósito más importante. Así como también lo es leerte, así como también leer aporta a otros las ganas y la intención de crear esas historias, ¿no? Y además, Nadja, te quiero felicitar porque Gracias. crear y crear y crear y además personalmente que te conozco y sé que has tenido otros retos, muchos personales que no vamos a compartir, y tenerte aquí, verte así, radiante, es un honor y de verdad un privilegio porque eres un ejemplo para la humanidad y sobre todo para los mexicanos, las mexicanas que
que necesitamos gente como tú. Gracias, Bernardo, por tu invitación y por siempre también ser un maestro para mí. Aprendo de ti y creo que todos tenemos nuevamente un propósito en la vida de las otras personas. Me siento muy, muy contenta de siempre coincidir contigo y siempre darnos a la tarea de empezar a hablar de locuras y hacernos Sí. preguntas poco convencionales, ¿no? Yo disfruto mucho esa clase de conversaciones y siento que esas conversaciones, nuevamente, pues son la premisa del futuro que podemos escoger, del futuro que estamos construyendo todos. Entonces, gracias por tu invitación, pero sobre todo por tu amistad y por tu ejemplo. Igualmente, Nadja, y gracias porque después de tantos años de conocernos, te conocí a través de líderes mexicanos Sí, y de ser líderes en nuestros campos. así Hemos es. logrado construir y sobre todo aportar y seguir con esta línea tan bonita de la filantropía. Me encanta tenerte aquí, que la gente por favor siga todo lo que estás haciendo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde seguimos tus libros? ¿Qué canales tienes? @NadjaJufrida en medios sociales, me llamo igual en todos lados. Eh, Puedes encontrar que en todo lo que es Meta tengo un poco más esta personalidad de autor y se habla un poco más de temas de conciencia, de temas de física cuántica, espiritualidad, metafísica. Y luego en LinkedIn, obviamente, pues un poco más como La consultoría. empresario, ¿no? Y ahí en ambos, en redes sociales, pueden encontrar mi página, que no nada más habla de quién soy, sino habla también de nuestras compañías y de los libros que he escrito y de los que se publicarán muy pronto. Muchas gracias, Nadja. Gracias a todos por escucharnos, por a compartir con nosotros. Por favor, escríbanos sus comentarios, sigan nuestro podcast y por favor, no se pierdan esta extraordinaria conversación con Nadja Jufrida. Gracias, Nadja. Gracias a ti, Bernardo. Qué honor. Gracias.